el verso 1. Esto desocupado hace un eco, como están los hermanos allá en el programa. Esto que es un eco. Pero bueno, gracias a Dios. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esta carta Pablo entonces la escribe para unos amigos. Usted se da cuenta en el encabezado, por eso quise leer también la de Romanos capítulo número 1, porque en la carta a los Romanos Pablo está sacando, no sé si aquí conocen lo que es una credencial, algo que lo identifica a usted. Ahorita, por ejemplo, cuando lo para la policía, ya usted les exige que el carnet, porque uno no sabe si es un ladrón disfrazado de policía, y entonces le dice: no, muéstrame su carnet. Y Pablo está sacando su carnet y está en las otras cartas que está enviando a los romanos, a Corintios, a Gálatas. Él está como asentando la autoridad que tiene, que ni siquiera es por él mismo, sino dada por Dios. En cambio, en esta a los filipenses dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Aquí no le está diciendo: yo soy el apóstol, no. Pero cuando usted lee Romanos, el encabezado de la carta nos da la introducción del tono de la carta. Entonces, a los filipenses usted ve que es como una carta más amigable, pero con los romanos, mire cómo empieza: Pablo, siervo de Jesucristo. Primero, siervo de Jesucristo, normal. Dice: llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, él está diciendo: es que yo fui llamado a ser apóstol. En 1 Corintios 1:1 dice: Pablo llamado a ser ¿qué? Apóstol, nuevamente. En la de Filipenses no lo nombra. Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y en Gálatas hay un problema muy grande, porque se están retrocediendo los hermanos después de que fueron de entrañable amor Pablo hacia la iglesia en Galacia. Y hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Entonces Pablo, en un tono más fuerte, escribe la carta y empieza diciendo: Pablo, y nuevamente dice: apóstol, ¿sí? A diferencia de la de Filipos. Y dice: no de hombres. A mí no me colocó ningún hombre, porque como hay hombres que los están desviando a ellos de la obra del Señor, hermano, cuide su fe. Guarde lo que usted cree, mucho cuidado con lo que usted se alimenta en su mente, en su psiquis, en su conocimiento, porque eso lo puede llevar a declinar, a caer. Estaba explicando en estos días que cuando la Biblia está hablando de esos escorpiones y de esos aguijones, está hablando de las doctrinas, porque está hablando de unos escorpiones y unas serpientes, y no está hablando de animales como tal, sino que está comparando la doctrina de los fariseos, la doctrina de los saduceos, que era tan terrible, que podía desviar, te podía matar. Así como una serpiente te puede picar y te puede matar, así mismo la doctrina de ellos te puede matar espiritualmente. Así es que usted tiene que tener mucho cuidado. Yo estaba escuchando a alguien en estos días por redes sociales, en los reels que uno mira en Facebook. Entonces dice que los viejitos somos los que usamos el Facebook, los de más de 40 años, el Facebook, y estaba viendo los reels, y hay una muchacha que a mí me gusta escucharle su teología, pero estaba hablando mal de la unicidad, y lo daba con una seguridad, y daba algunos textos que yo pensaba dentro de mí: si hay gente que esté débil en la fe, este video lo puede tumbar. Entonces a eso se refiere, y eso es lo que estaba pasando con la carta, eso es lo que estaba pasando en Galacia, con la iglesia en los Gálatas, en Galacia. Y entonces Pablo está diciendo: yo soy el apóstol Pablo. O sea, no estoy diciendo yo soy Julián, no, yo soy el pastor Julián. ¿Sí me van a entender cómo suena diferente? Entonces, reconózcame como el apóstol. Y ni siquiera me nombró ningún hombre. No soy apóstol porque me nombró ningún hombre, sino que fue Jesucristo mismo. Eso es lo que está diciendo. Ahí lo tenemos. Así. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. O sea, él está mostrando ahí, Pablo estaba mostrando ahí su credencial, o sea, su autoridad. Eso es lo que está mostrando. Pablo con los colosenses, con Efesios y con Gálatas, entonces entra entra sus cartas, o empieza sacando sus credenciales para que tenga peso de lo que va a hablar. No es lo mismo cuando alguien sale en la televisión, que nosotros no lo conocemos,
Cuando dicen, es un vocero de las Naciones Unidas, entonces uno dice, ¿qué irá a decir? Pero si sale y uno no lo conoce, uno dice quién es. Pero cuando saca la credencial y dice vocero de las Naciones Unidas, uno dice, uy, qué cosa tan importante, ¿cierto? Entonces, así mismo está haciendo el apóstol Pablo. Lo que va a hablar en la carta le está dando peso con la autoridad. Pero con los creyentes de Filipos usa otro tono diferente. Miren que él no sacó la carta diciendo yo soy un apóstol, no. Sino que él está saludando en el nombre de Cristo Jesús. Parece que los filipenses no necesitan escuchar de la autoridad de Pablo. Ellos reconocen la autoridad de Pablo, no necesitan saber las credenciales de Pablo para prestarle atención a su escrito y saber que él es dirigido por el Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo saca a relucir una credencial muy importante cuando se está refiriendo a los filipenses, y Pablo se está refiriendo a sí mismo como doulos, siervo de Jesucristo. Amén. Hermano Omar querido, si te puedes sentar, omita. Siéntate y escucha la palabra, amigo, después oramos. Nosotros nos han enseñado eso, y aquí de una vez, a veces nosotros llegamos y nos arrollamos a orar porque es tradición, ¿cierto? Pero es muy importante la palabra. Entonces cuando llegue tardecito, no se preocupe, nadie lo va a juzgar, ay, no, es que no oro, no. Ya no hemos orado, y si no, pues siente, escuche la palabra, ya en la tarde ora, pero escuche la palabra, que es la que nos alimenta. Amén. Remembre que esto es importante. Amén. Entonces Pablo se presenta como doulos de Jesucristo, como siervo de Jesucristo. Así es que se presenta el apóstol Pablo ante los filipenses. Y doulos, para la traducción Reina Valera, es siervo. Pero doulos, hermana Luz, pero doulos es más que siervo. Otros traducen doulos como esclavo, Entonces, un servidor es libre para ir y venir, pero un esclavo tiene un dueño, es posesión exclusiva de su amo y es para siempre. Y Pablo se está presentando como el doulos, Pablo se está presentando como el siervo, pero es que el siervo puede hacer muchas cosas. Porque el siervo va, viene, pero el esclavo no es así, pero la traducción lo colocó como siervo, doulos, pero realmente lo que está diciendo es que Pablo es un esclavo. Esa palabra esclavo a nosotros en pleno siglo XXI no nos gusta, porque ya se abolió la esclavitud y todo eso, pero hermanos, así se está presentando Pablo. ¿Por qué? Porque el esclavo pierde sus derechos. Cuando Pablo saca entonces su credencial como doulos o como esclavos, está enseñando tres cosas. Primero, asegura que es posesión exclusiva de Cristo. Segundo, Pablo establece que se debe absolutamente a Cristo. Y tercero, se está hablando también como profeta, porque a los profetas también se les decían los doulos. Y vamos a mirar cada uno. Entonces, primero, Pablo está asegurando que es posesión exclusiva de Cristo. Porque lo amó y lo compró a precio de sangre. Entonces Pablo lo que nos está haciendo referencia, le está haciendo referencia a la iglesia en Filipos, es eso: Pablo siervo, Pablo esclavo de Jesucristo. O sea, yo tengo yo me debo al Señor, y dice, asegura que es posesión exclusiva de Cristo. ¿Y por qué? Porque Él a nosotros nos ha comprado a precio de sangre. El apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo número 1, el verso 19, nos dice, fuimos comprados. Usted fue comprado. Primera de Pedro 1:19. Nos dice que fuimos comprados, o sea, fuimos rescatados, no con cosa corruptible como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cuando usted tiene ganado, aquí si alguno ha llegado a comprar alguna vez o ha vivido en fincas y ha comprado de pronto un caballo, una yegua, una vaca, un mulo, normalmente la gente los lleva a sus graneros, a sus haciendas, y los marcan. Y eso lo hace ya propiedad de. Entonces Pablo está diciendo eso, asegura que él es posesión exclusiva de Cristo. O sea, no Cristo es mío, sino al contrario, yo soy de Él. Eso es lo que él está diciendo. Y es lo que le está enseñando a los filipenses solamente con la introducción a su carta. Y le está diciendo entonces que... y ahí miramos en primera de Pedro 1:19 que dice que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. Miremos el 18, si están amables.
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Continuemos. Fuimos rescatados. Rescatados es comprados. Y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Así es que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Alguien pagó un precio por nosotros. Así es que nosotros nos debemos ¿a quién? A ese alguien que pagó un precio por nosotros. En primera carta de Corintios, capítulo número 6, el verso 20, el apóstol Pablo, refiriéndose a esto mismo, dice, ya no somos nuestros. ¿Por qué? Dice, porque fuimos comprados. O sea, en otras palabras, tenemos dueño. Entonces, cuando Pablo se está presentando como esclavo de Cristo, lo primero que está asegurando es que él es una posesión exclusiva de Cristo. Por eso la Biblia dice, no presentéis vuestros miembros al pecado, o es que ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo. O sea, nosotros ya no nos mandamos solos, nosotros tenemos un dueño, tenemos una posesión exclusiva, nosotros somos la posesión exclusiva de Cristo. Amén, Primera amén. Corintios, capítulo número 6, el verso 20. Uli, ¿qué pasó? Te quedaste en el camino. Porque habéis sido comprados con precio. Dice, glorificad pues a Dios. O sea, como el Señor a nosotros nos compró, hermana Sara, como el Señor a nosotros nos compró, entonces ahora nosotros nos debemos a Él. Amén. Eso es lo que está diciendo, porque habéis sido comprados por precio. Ya vimos que está diciendo que es precio de sangre, lo acabamos de leer en primera de Pedro 1:19, dice, como fuimos comprados por precio, ¿qué tenemos que hacer entonces? Glorificad pues a Dios ¿en qué? Por eso el texto que usted leyó, hermana, en Romanos 1:12, 12:1, me pareció tan importante porque va acorde a que nosotros nos debemos, nuestro culto racional para Dios es nuestra vida. Amén, amén. Amén, amén. Qué bueno que pudiéramos entender eso esta mañana, que nuestro culto, el verdadero culto, el culto inteligente es nuestra vida. Cuando usted no está aquí, porque aquí es muy fácil cargar la Biblia y decir gloria a Dios, me voy con Él, y decir gloria, aleluya, y orar y todo eso aquí todos juntos, pero cuando usted está por fuera, ¿usted qué está haciendo? Cuando usted está en su intimidad, cuando nadie lo está viendo, ¿qué está haciendo? Entonces, porque está diciendo que el culto racional, el culto inteligente para Dios no es sino que es yo presentar mi vida en sacrificio vivo y agradable al Señor. Entonces dice, ¿y por qué? Porque nosotros fuimos comprados. Aleluya. O sea, usted, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo con esa salutación en Filipenses, está diciendo, usted tiene dueño. Y como fuimos comprados, porque si, hermano, si yo compro una silla, pues la silla es ¿qué? Es mía. Yo miraré si la regalo, yo miraré qué hago, pero yo tomo decisiones sobre la silla. Entonces lo que está diciendo Pablo con la carta a Filipos, cuando con esa salutación, está diciendo precisamente eso, que nosotros somos esclavos de Dios. ¿Por qué? Porque Él a nosotros nos compró. Y entonces aquí dice, porque habéis sido comprados por precio. Y entonces, a razón de esto, de como Cristo nos compró a precio de sangre, entonces dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son De Dios. de Dios. Allí, ¿me contestas el celular, por favor? Ah, sí. ¿Quién es? Nos dice... Eso. Porque como estamos con lo de las manillas y todo eso, me perdonan, hermano. Por eso no lo pagué. Entonces, en 1 Corintios 6:20, ya no somos nuestros. ¿Por qué? Porque fuimos entonces comprados. Tenemos un dueño. Esto hace que ya no tengamos más amos. O sea, usted ya no le sirve a Satanás, usted ya no. Usted le debe servir al que lo compró. Amén. Amén, amén. Solo tenemos uno, porque ¿cuántos pagaron por mí? Solamente pagó uno, el precio por mí. Entonces usted y yo no somos cualquier persona, tenemos dueño. Hay unos animales muy hermosos, a mí me encantan los caballos, y uno ve unos animales, con
con unas figuras, hermano. Pero todo depende también quién lo tenga en la mano. Resulta que había un señor que tenía un caballo y tenía una deuda. La deuda costaba 5 millones de pesos. Entonces él le dijo, le voy a entregar este caballo, y el caballo costaba 20. Y en el señor que tenía la plata, pues costaba los 20 millones. Pero resulta que se lo entregó a otro, a un hermano de la iglesia, le entregó el mismo caballo de 20 millones y él no fue capaz de venderlos en más de 5 millones. Porque las cosas adquieren valor también dependiendo quién las tenga. A menos que tengan algún certificado. Pero las cosas adquieren valor. Nosotros fuimos a una finca, por allá nos invitaron. Ellos son los dueños de Leonisa. Y entonces resulta que entramos con estas muchachas y todo eso, cuando Angélica levantó un jarroncito así y traía una certificación del Banco de la República, no sé qué, y ese jarroncito chiquitico y costaba como 16 millones de pesos. Y yo, y Angélica, deje eso quieto, déjelo quieto. Y yo le dije, no. Los hermanos todos le dicen, no, hermano, bien puede, aquí nos dan el permiso. Yo, no, vámonos para la piscina, ya nos quedamos quietecitos. Y yo le dije, nos toca que vender el carro para pagar un jarrón de eso, porque tenían la certificación. Y a veces nosotros, hermano, me parece que fue el hermano Jefferson que estaba predicando acá, que nosotros siendo príncipes, un príncipe no come basura, hermano. Y a veces a nosotros nos colocan a escoger como príncipes que somos y escogemos la basura en vez de escoger los manjares de Dios. ¿Por qué? Porque no guardamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, porque ese es nuestro culto racional. Y cuando hablo de guardar el cuerpo, hermano, también es los ojos, lo que están mirando los ojos. Hay cosas que no convienen ver los ojos, que no nos conviene. ¿Por qué? Porque es que, hermano, nosotros no somos cualquiera. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y por ende nosotros somos príncipes. Y un príncipe no se puede alimentar de cualquier cosa. Así es que usted y yo no somos cualquier persona, tenemos dueño y es el creador del universo. El eterno, el que no falla, el que no tiene sombra de variación, el que la Biblia dice que es el primero y es el último, el que estuvo muerto pero que al tercer día se levantó de entre los muertos por su propio poder. Tanta autoridad tiene que dice que la muerte no lo pudo retener. O sea, la muerte lo quería retener, pero no pudo. Yo creo, hermanos, que nosotros debemos de pensar en esto cuando vienen los deseos de pecar. Porque a todos, a mí también me llegan los deseos de pecar, y porque nosotros mientras que estemos en esta carne siempre seremos tentados. Y entonces tenemos algo que llaman la concupiscencia. La concupiscencia es un deseo intenso de hacer algo, pero nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque tenemos que acordarnos de la salutación del apóstol Pablo, que él a los filipenses no les está hablando como soy el apóstol, no, le está diciendo yo soy el siervo. Y qué bueno que nosotros nos pudiéramos presentar como los siervos de Jesucristo, porque cuando usted se presenta como siervo, usted está diciendo yo rendí mis derechos, yo perdí mis derechos. Por eso uno ya no habla lo que quiere hablar. No, hermano, es que me provocó decir, sí le provocó, pero usted no lo puede decir. ¿Por qué? Porque usted ya no es dueño de usted mismo. Entonces lo primero que Pablo muestra en esa salutación, asegura que es posesión exclusiva de Cristo. Segundo, Pablo establece que se debe absolutamente en obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque está diciendo que él es un esclavo, y un esclavo, hermano, no puede desobedecer. Un esclavo no toma decisión propia, sino que es lo que diga su amo. Entonces cuando Pablo establece, él está haciendo esta salutación, está estableciendo que se debe absolutamente en obediencia a Dios. Nosotros deberíamos de vernos en absoluta obediencia a Él. Amén. Porque el esclavo no tiene voluntad propia, la voluntad es de su amo, es la suya. O sea, en otras palabras, la voluntad de Dios debería de ser mi voluntad. Amén. Y aquí es donde esto es lo importante cuando yo le digo, hermano, lo importante no es hacer tu voluntad, sino que te metas en el propósito de Dios. Entonces, la voluntad de mi amo, porque como yo soy un esclavo, pues es la mía. El amo dice, vaya traiga, yo voy y traigo. El amo dice, quédese ahí sentado, yo ahí me quedo sentado. Uy, hay que hacer un montón de cosas. No, pero el Señor me dijo, quédese ahí sentado, me tengo que quedar sentado. Amén. ¿Sí me voy a entender? O sea, la voluntad de mi amo es la mía. Entonces cuando Pablo se está refiriendo a él como el siervo, como el esclavo, como el doulos, entonces lo que está diciendo es, yo ya perdí mi voluntad, yo ya perdí mis derechos,
ahora mis derechos le pertenecen al Señor. Por eso es que nosotros cantamos, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Y continúa diciendo, todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Entonces, como nos hemos rendido a Él, hermano, como nos hemos rendido a Él, entonces todo nos debemos a Él. Ya la voluntad de Él tiene que ser mi voluntad. Porque el Señor desechó a Saúl. Porque Saúl quiso hacer su voluntad, porque no obedeció. Y el Señor, cuando habla de David, dijo, me he conseguido un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo le diga. Amén. Usted quiere agradarle a Dios, haga lo que Él le diga. Amén. Hermanos, si pudiéramos entender esto, Amén. hermanos, seríamos exitosos en la vida cristiana. Amén. Pero caminamos y nos damos tumbos, hermano, y nos golpeamos duro y decimos, es que el evangelio es como un lastre, esto es algo pesado que hay que arrastrarlo. Pero ¿sabe por qué? Porque no hemos aprendido a morir. Amén. Porque no hemos aprendido a renunciar al yo, porque no hemos entendido, hermano, que nos debemos en absoluta obediencia a nuestro Cristo. Amén. Y tercero, ya vimos que Él se presenta primero, asegura que Él es posesión exclusiva de Cristo. Cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, posesión exclusiva de Cristo. Segundo, se establece que debe absoluta obediencia a Cristo. Y tercero, en el Antiguo Testamento el título regular dado para los profetas es el de siervos de Dios. Porque el profeta no hace lo que él quiere. Es más, profecía es hablar en nombre de. Entonces, el profeta no habla en nombre propio, sino que habla en nombre de otro. Miren, ya ni siquiera las palabras. Amós capítulo número 3, el verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos, a sus esclavos, a sus dulos, los profetas. Jeremías capítulo número 7, el verso 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y dice, y os envié todos los profetas, y dice el Señor, mis siervos. Entonces ese fue el título que se le dio a Moisés, que se le dio a Josué, que se le dio a David. En otras palabras, ser siervo o esclavo de Jesucristo, como se presenta el apóstol Pablo a sus amigos los filipenses, es el más alto honor. Amén. Oiga, qué maravilla. Hermano, yo estaba pensando, yo me arrollo a veces a orar y pienso de una vez y hablo con el Señor y le digo, Señor, ¿cómo fue que usted se llevó a Pablo? ¿Qué tenía especial pues Pablo? Que se lo llevó, porque Pablo, hablando de sí mismo, dice, conozco un hombre, pero él está hablando de él mismo. Dice, si en el espíritu no lo sé, pero lo cierto es que fue llevado al tercer cielo. Y yo digo, Señor, pero ¿cómo es eso? Después analizo yo cómo el Señor a través de visiones le habla a Pedro. No sé si era la dedicación que comprendieron ellos que de pronto nosotros no hemos comprendido. Pero el más alto honor que nosotros podemos tener es poder llamarnos siervos o esclavos de Jesucristo. Amén. Imagine que Pablo se está colocando en la línea de los profetas. Se está colocando en la línea de los hombres de Dios. En otras palabras, la esclavitud del cristiano a Jesús no es una sumisión humillante como era antes la esclavitud, como en la antigüedad, sino que debe de ser de un alto honor, porque quiere decir que usted ha rendido sus derechos y ya usted no hace lo que usted quiere, sino que Dios es el que toma decisiones por usted. Es el que le dice, vaya para allá, porque cuando uno es esclavo, uno no toma las decisiones. Y eso es vivir en el Espíritu. Cuando usted siente que es de parte de Dios, haga esto, y los demás dicen, no, pero ¿cómo? No, hágalo. Dice, no, yo siento de parte de Dios, ¿qué es esto? Y después con el tiempo, le salen las cosas bien y dicen, sí, este es un hombre de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, es un alto honor. Ser esclavo de Jesucristo es ser un príncipe. Y la carta va dirigida, como la escribe la revisión Reina Valera, dice, a todos los santos en Cristo Jesús. Porque así es que empieza. Es una carta para todos los santos en Cristo Jesús.
La palabra que produce santos es agios. Y santos es una traducción que confunde el día de hoy. Una anécdota. Cuando estábamos en el eje cafetero, la gente decía: nos vamos a ir a visitar santos. Y se iban para allá, para el Valle del Cauca, a mirar estatuas. Y para ellos eran sus santos. Pero agios, como su equivalente en hebreo kados, se suele traducir por santo. En el pensamiento hebreo, si algo se define como santo, tiene una base, tiene una base o una básica que es algo que es diferente a los demás. Que es algo que es aparte de los demás. Cuando se hablaba de algo santo era algo diferente. Por eso nosotros debemos de ser lo que decía ayer Luisita en la predicación. Tenemos que ser diferentes. Amén. Para entenderlo mejor, entonces miremos cómo se usa en el Antiguo Testamento cuando se establecieron las reglas frente al sacerdocio. Se escribió en Levítico capítulo número 21, el verso 6: santo será para Dios, o sea, apartado serás para Dios. Los sacerdotes tenían que ser diferentes a todos los demás, porque habían sido santos o habían sido apartados para una misión especial. La Biblia habla del diezmo, que era la 10ª parte de todo el producto que se apartaba para Dios. Levítico capítulo número 27, verso 30 al 32 dice: el diezmo será kados, será santo para el Señor, porque pertenece al Señor. O sea que el diezmo era algo diferente a todo lo demás. La parte central del templo se llamaba el lugar santo, y era la parte céntrica del tabernáculo y también del templo ahí de Salomón. En Éxodo capítulo número 26, el verso 33 dice: y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero entonces estamos hablando de que habían cosas diferentes de lo que había en el atrio, de lo que había en el lugar santo. O sea, cada vez que la Biblia refería a algo santo, era apartado para Dios o era algo que era diferente. Si nosotros lo traemos a nuestros contextos, nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que pensar de manera diferente. Mientras que el otro dice: no sea bobo, vénguese, tome la autoridad por su mano, tome la ley por su mano. Nosotros debemos de pensar diferente. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos santos, apartados para Dios. Entonces, el lugar santísimo también era distinto a todos los lugares. Kados o santos se usaba en especial para referirse al pueblo de Israel. Vea, un pueblo tan duro de corazón, y la Biblia los llama pueblo santo. Éxodo capítulo número 19, verso 6: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Y por qué eran santos? Porque eran diferentes a las demás naciones. ¿Y qué tenían de diferente? Lo mismo que tenemos usted y yo: un solo Dios. Mientras que los demás pueblos tenían muchos dioses, este pueblo tenía un solo Señor, un solo Dios. Tenía un propósito especial Dios con ese pueblo. Dios lo había apartado de las demás naciones para que fuera suyo. Levítico capítulo número 20, el verso 26 dice: me seréis pues pueblo santo, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea, el Señor nos ha apartado del mundo para que seamos de Él. ¿Para quién entonces tenemos que vivir? Hermano, esto es tan sencillo, pero tan complicado también a la vez, cuando se levanta nuestro yo y nuestro ego, cuando queremos hacer lo que a nosotros bien nos parezca, como dice la Biblia que sucedía en los jueces, que se había muerto Josué y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y a veces a nosotros nos parece tan bien hacer tantas cosas, pero Dios no está de acuerdo con ello. Los judíos eran diferentes de todas las demás naciones porque ocupaban un lugar especial en el propósito de Dios, hermano. Propósito. Usted ha sido llamado con propósito, por eso usted también es santo. Amós capítulo número 3, el verso 2 dice: solo a vosotros ha escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré,
por todas vuestras iniquidades. El Señor los ha escogido, ellos no habían querido obedecer. Entonces el Señor dijo, pues ahora los voy a castigar. ¿Por qué? Porque ustedes son duros, ustedes son esclavos, ustedes son siervos, ustedes tienen un dueño y ese dueño hace con uno lo que quiere. Le dijeron a Job, le dijeron, bueno, maldiga a Dios y mueras. Y él dijo, venga, pero es que de Dios vamos a recibir solamente lo bueno y lo malo no. El apóstol Pablo, estando enfermo, le dijo al Señor, sáneme, pero el Señor le dijo, no lo voy a sanar, que le baste con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces tenía la oportunidad el apóstol también de maldecir a Dios. Dice, no, pero es que hermano, nosotros tenemos que entender que somos esclavos. Amén. Somos siervos. Y como siervos, como duros, como esclavos, hermano, nos debemos a Él. Y Él hace con nosotros lo que bien le parece. Amén. 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 Romanos capítulo número 11, el verso 24. Porque Israel se negó a hacer el papel que Dios le había asignado, porque Israel era el depositario para que se diera a conocer todas las grandezas de Dios. Pero Israel dijo, no, aquí estamos muy cómodos, hagamos nomás nosotros. La Biblia dice que Jesús vino al mundo y no le conocieron, le rechazaron, le crucificaron. La Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los privilegios y las responsabilidades que debía haber tenido Israel, que era predicar la palabra de Dios, esparcir el evangelio, ser los mensajeros de Dios, se le quitó y se le dieron a la iglesia. Pues la Biblia dice que de dos pueblos hizo uno. Y no está hablando de que los está uniendo, no, sacó de Israel y sacó del pueblo gentil, a eso se llama. Que llegó a ser entonces la iglesia. Y Romanos capítulo número 11, verso 24 dice, porque si fuimos cortados de lo que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra lo que es natural fuisteis injertados en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Está hablando de Israel que no quiso hacer lo que le tocaba que hacer, pero que en algún momento el Señor también los llamará. Amén. Por tanto, de la misma manera que los judíos habían llegado a ser agios, santos, según el hebreo kados, diferentes, ahora nosotros como cristianos debemos de ser. Amén. Así es que Saulo de Tarso, antes de conocerlo como el apóstol Pablo, era perseguidor de los santos. En Hechos de los Apóstoles capítulo número 9, el verso 13 lo dice. Pero fue a visitar a los santos, a los agios, a los cados, en Hebreos 9:32. Quiere decir que los cristianos somos santos, o sea, somos diferentes Amén. de las demás personas. ¿Y en qué consiste la diferencia? Pablo se dirige a sus amigos como los santos en Cristo, a Filipos, porque no hemos perdido el hilo de dónde estábamos. No se pueden leer las cartas de Pablo sin notar las frecuentes frases como, escuche por favor, 34 veces escribe en Cristo. Amén. Ese en Cristo es dentro de Cristo. 48 veces escribe en Jesucristo, o sea, dentro de Jesucristo. Y 50 veces escribe en el Señor, o sea, dentro del Señor. Nuestra vida tiene que ser una vida vivida dentro de Cristo. Amén. En el Señor. Por eso nosotros perdimos los derechos. Y ahora hacemos lo que Él quiere que nosotros quiere que hagamos. Así que estaba claro que para Pablo ahí estaba la esencia del cristianismo. Hermano, usted quiere ser un cristiano, tiene que vivir dentro de Cristo. No hay otra manera. Somos santos porque estamos en Él. Amén. ¿Sí se acuerdan la prédica del hermano Jefferson? ¿Qué es lo que hace algo santo? La presencia de Dios. Acuérdense cuando se acercaron todo el que se acercaba al monte moría. ¿Por qué moría todo el que se acercaba al monte? Porque allí estaba la presencia de Dios. Este monte es santo y el que se acerque muere.
¿Y por qué iban a morir? Porque es que la tierra, no, ese monte era un terreno árido. Eso no es cuando hablan de eso, junto a pastos delicados me pastorearás. Si no es el pasto que nosotros conocemos, la hierba que nosotros. Eso salen unas ramitas chiquiticas, eso es algo árido. Pero como es en medio del desierto, eso es una bendición. Y por eso están esperando cada vez la lluvia, porque el rocío del monte, cuando llegaba el rocío, eso florecía. Pero eran unas cositas delgaditas, no sé los pastizales que nosotros conocemos. Eso era un peladero. Y era peladero, pero ¿por qué era santo? Porque ahí está la presencia del Señor. Cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es ¿qué? Santo. Era un peladero, era un tierrero. ¿Por qué? Porque era el desierto. ¿Pero qué lo hacía santo? La presencia de Dios. Entonces Pablo entiende esto y está diciendo: si tú vives en Cristo, eres santo. Amén. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que va a marcar la diferencia en el cristianismo. Cuando usted vive dentro de Cristo, cuando usted reconoce su condición como esclavo de Jesucristo. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. No existe otra manera entonces, sino permaneciendo en Él. Amén, amén. ¿Qué quería decir Pablo cuando decía en Cristo, en Jesucristo, en el Señor? Quería decir que el cristiano vive en Cristo, como el ave vive en el aire, como el pez vive en el agua, como las raíces del árbol viven en la tierra. Lo que está diciendo está haciendo como una similitud de las cosas con las cuales para mí son necesarias. ¿Qué es necesario para usted? Comer. Si usted no come se muere. Amén. Beber, porque si usted no bebe el agua entonces se deshidrata y se muere. Respirar, son cosas necesarias. Entonces Pablo está diciendo que asimismo nosotros debemos de estar en Cristo. O sea, en otras palabras, si quieres tener vida cristiana, tienes que vivir en Cristo. Amén. No hay otra manera. Hay gente que está luchando por ser cristiano, están buscando ser cristianos, pero no viven dentro de Cristo y por eso les es tan difícil llevar el evangelio. Porque como no están dentro de Cristo, pero si tú quieres, el ave para poder planear y volar necesita el aire. Imagínense donde no hay gravedad y donde no hay aire como en el espacio, usted suelta un ave, ¿hacia dónde va a ir? Se queda en el espacio sostenido. Pero usted ve cómo planean. Ellos necesitan el aire. Tienen que tener el aire. El pez, imagínense el pez acá, pues se muere cuando se saca del agua. Por eso se llama pescado, porque ya lo han sacado. Pero el pez para vivir necesita un hábitat. Usted para poder vivir en Cristo, para poder ser cristiano, tiene que vivir en Cristo. Amén. Dentro de. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. Entonces lo que hace al cristiano diferente es que en todo lugar, en cada momento de su vida, está rodeado de la presencia de Cristo. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Evangelio de Juan, y voy terminando ya con esto, en el Evangelio según Juan, solamente en tan solo 7 versículos, Juan capítulo número 15, tan solo en 7 versículos vamos a encontrar 8 veces el conector en, hablando de la pertenencia. Y no solamente de la pertenencia, en que yo pertenezco, sino en también de permanencia, de vivir en Cristo dentro de Jesús. Porque lo que significa es dentro de. Y dice así, y con este vamos terminando. Juan capítulo número 15, dice: yo soy la vid verdadera, está diciendo Cristo. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, dentro de mí, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Ya vosotros, dice el verso 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos limpia a nosotros? La palabra. La palabra. ¿Para qué venimos acá? Porque de pronto ayer fracasamos, ayer le fallamos a Dios, y lo que hace es que venimos mugrosos, y hoy, en esta mañana, la Gloria a palabra Dios. nos limpia. Así es que si usted le ha fallado al Señor, pues esta mañana el Señor te está diciendo: hoy la palabra te limpia, te purifica. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El verso 4 dice: permaneced en, dentro de.
Cristo está diciendo, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, dentro de mí, porque él acabó de decir que él es la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Hermanos, esto es como la gente que tiene una ideología, porque eso es una idea, una ideología. Tienen una idea, y es la que yo siempre coloco, que me impactó mucho, una muchacha que se metía a un corral de gallinas y decía que era gallina y hacía así, y todo eso, pero ni tenía plumas ni colocaba huevos, no era gallina. Entonces, así hay cristianos, hermanos. Se meten al corral con todas las demás gallinitas y hacen así, y están buscando a ver si les salen plumas y colocan huevos, pero no son capaces, porque no son en esencia. Nosotros somos nacidos de nuevo. Amén. Por la palabra de verdad que ha sido implantada en nosotros. Amén. Al nosotros nacer de nuevo, pues ya nuestra genética cambia. Amén. Nuestro modo de pensar cambia, nuestro modo de hablar cambia. Yo antes era muy parcero para hablar, pero eso ha ido cambiando. La forma de vestir a mí me cambió totalmente. A veces se habla solamente de las mujeres, pero no. Yo era de los que andaba con los pantalones anchos, con unos buzos, como yo escuchaba música rap, entonces yo usaba unos buzos grandísimos, pero inmensos. Eso una talla XXL. Más de pobre flaco, y cuando se estaba más flaco, entonces eso me quedaba grande, los pantalones eran grandes, y tenía de latas de cerveza, tenía una cadena acá grande, porque con eso uno se defendía. Entonces una cadena aquí grande, esas de latas de cerveza, y unas chapas así grandísimas, los pantalones caídos, los zapatos bien grandes, le metíamos medias para que esto se viera más abultado, y le metíamos plantillas y la dejábamos abierta. Entonces, pero cuando yo llego al Evangelio, hermano, Cristo me cambió. Aleluya. Porque soy una nueva criatura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo soy un esclavo, yo soy un siervo, yo soy un dulos, como dice el apóstol Pablo. Soy un esclavo, yo pierdo mis derechos. Eso era lo que me gustaba. Ya ni escucho la música, ni me coloco esos buzos que me ganan acá, ni me coloco los pantalones a media nalga, ni nada de eso. ¿Quién me cambió? Cristo. ¿Y usted cree que me tocó que hacer mucho esfuerzo? No. Ay, los pantaloncitos que voy a hacer, y esos buzos que... No, hermano. Me cambió hasta las amistades. ¿Por qué? Porque yo entendí que yo soy un dulo, yo soy un esclavo, y yo perdí mis derechos, y yo le dije, Dios, me entregó a ¿usted qué va a hacer conmigo? Y el Señor dijo, bueno, Julián, quiero que hagas esto, porque acuérdese que Pablo se está comparando con la línea de los profetas, y los profetas eran los que hacían lo que Dios les mandaba. Entonces, qué bueno que usted pudiera entender eso, y que pudiéramos captarlo, porque, hermano, si nosotros entendemos eso, que tenemos que estar es dentro de Cristo, hermano, usted no está haciendo fuerza para ser cristiano. Amén. Porque de pronto a usted le está haciendo una pesadez venir a culto, pero para el que está en Cristo no es una pesadez. Antes a uno le hace falta. Amén. Cuando usted está en Cristo, dentro de Cristo. Cuando usted no está, usted está intentando como la muchacha que quería parecerse gallinas, pero usted no tiene ni plumas ni coloca huevos. Entonces usted no es una gallina, le podríamos decir a la muchacha. Pues así mismo es, cuando usted tiene esa pesadez para orar. Hermanos, el Señor a nosotros nos ha dado dominio propio. Y ese dominio propio es cuando usted es dueño de sus decisiones. Eso es lo que traduce dominio propio. Yo soy dueño de mis decisiones. Y el cuerpo me dice no, pero yo digo sí. Amén. No quieres culto, pero vamos para culto. Amén. No quieres orar, vamos a orar. Amén. Porque yo sé, porque este cuerpo, hermano, acuérdese lo que les enseñaba con respecto a la definición del ser humano, del hombre. ¿Cuál es la definición? Es un ser espiritual en una realidad biopsicosocial. Entonces, como es un ser espiritual, mi espíritu, porque por eso el apóstol David dice, alma mía, para que se estuviera obligando a sí mismo. Y dice, hay que bendecir al Señor, hay que alabar al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza por el beneficio más importante, no la sanidad. Él es el que perdona. Amén. Y Él a nosotros nos ha perdonado.
Entonces, si nosotros vivimos dentro de Cristo, hermano, usted va a dar fruto por naturaleza. Sí, amén. Y cuando usted da fruto, la Biblia dice que Dios mismo te limpiará para que lleves Más fruto. más fruto. Entonces dice, ¿en cuál íbamos? En el 4. Permaneced dentro de mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Hermano, miren todas las veces que repite permanencia. Amén, amén. Permanencia en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que dentro de mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Pero si permanecen dentro de mí y mis palabras permanecen dentro de ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Amén. Así es que hay que reconocer nuestra condición. ¿Será que terminamos? Qué pena con ese de Mateo capítulo número 5, si es tan amable. Viendo la multitud, subió al monte y sentado vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñó diciendo: bienaventurados los pobres en... Ese bienaventurado los pobres en espíritu es el que reconoce su condición delante de Dios. No el bienaventurado los pobres de, no, el de espíritu es el que hay que empujarlo. Aquí no necesitamos empujar a nadie. El bienaventurado los pobres en espíritu son los que reconocen su condición y dicen: porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bueno que usted esta mañana reconociera su condición como dulos, como esclavo, como siervo de Jesucristo. Hermanos, separados de Él nada podemos hacer. Amén. No busque ser cristiano, vívalo. Sea. Sea en esencia cristiano. No estamos, aquí no estamos jugando a ser el panadero. Yo ya soy profesional y tengo mi panadería. Yo soy panadero. ¿Sí me entienden? Pero hay otros que dicen: no, es que aquí estamos jugando a la casita. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que jugamos a la casita. Aquí estamos jugando a la casita, o a la mamá y al papá. Estábamos jugando, o a la cocinita. Estamos jugando a papá y mamá. No, aquí ya estamos papá y mamá. Ya somos, en esencia somos eso. Ese es nuestro rol. Entonces no juegue a ser cristiano. Sea en esencia Amén. cristiano. Porque como dice los que se visten de ovejas pero que son lobos, dice: por sus frutos los conoceréis. Colóquese por favor sobre sus pies. Es lo que Dios me ha dado en esta mañana para usted, que ha venido. Yo ya sabía que usted iba a venir esta mañana. No diga: ay, siquiera esa palabra estuvo muy buena para el hermano fulano de tal. No era para él, era para usted. Amén, amén. Cierre sus ojitos, reconozca su condición. Y démosle gracias a Dios.